Hola mis reinas de los perfumes. Hoy nos vamos a la casa de perfumería de Carolina Herrera, donde vamos a descubrir el nuevo perfume edición limitada CH Hot Hot Hot. Caliente, caliente, caliente. Bueno, pues efectivamente un nuevo año, porque ya llevamos unos cuantos consecutivos. Creo, si no me equivoco, que ya son el Queen, el amarillo, el morado. Serían 3 años anteriores, si no me equivoco, en los que hemos tenido edición especial. Y bueno, pues 2022 nos presentan este Hot Hot Hot. Lo primero, cajita de terciopelo, que cada vez me arrepiento más de haberle quitado todo el plástico, no solo por la textura, que me da mucha antera, sino porque también el terciopelo hace que se le pegue cualquier pelusita, y eso al final dices, jo, es muy guarrete el terciopelo. Como estáis viendo, solamente va a estar en eau de parfum y en 100 mililitros. Veis que es un tono fucsia y aquí hay como una flor y un cactus dentro de lo que es esta decoración, porque forma parte de la composición del propio perfume. Dejo aquí la caja y os enseño la botella. Así, tal que así. Y si ya habéis visto pues otras ediciones especiales, sabemos que viene igual recubierta de esta línea también de terciopelo, en el que vemos distintas decoraciones, parchecitos, con tachuelas y decoración. En este caso igual de una flor morada que parece un clavel, si alguien me lo quiere corregir, y también pues de ese cactus. Aquí en tono naranja viene lo que es el colgante de CH de Carolina Herrera, el emblema de Carolina Herrera, y sí que es verdad que lo que es el perfume pues viene en colorado, un poquito de color rosáceo, rosita claro, en lo que es el perfume, pero igualmente es tinte de lo que se compone. Bueno, vamos a hacer un spray por aquí en el papelito, vamos a leer las notas y os lo cuento. Venga, este perfume es del año 2022 de la familia Floral Frutal, con notas de salida de pomelo, nerolí y sábila, notas de corazón, ylang ylang, coco y frambuesa, y notas de fondo, vainilla, sándalo y mirra. Eau de parfum, pero vamos a ser realistas. Me viene durando en torno a las 5 horas. Deja muy poquito rastro ya al final de lo que es el aroma, por lo cual vamos a tener en cuenta de que vamos a tener un perfume de Carolina Herrera con una duración que no va a ser muy buena. Como siempre os digo en los perfumes de Carolina Herrera, probadlo, porque sí que es verdad que yo cuando luego veo opiniones, la opinión que vosotras mismas me vais compartiendo, hay de todo. Y me pasa en muchos perfumes de Carolina Herrera que a mí me duran bien y otras personas que me dicen que les duran 3 horas o del revés, ¿vale? Siempre probadlo. Pero este no tiene una especial fijación buena, sobre todo teniendo en cuenta que es uno de parfum y es una edición limitada, no especialmente barata. Bien, intensidad. Al principio empieza medio alto, pero sobre todo lo que va a ser el cuerpo principal del perfume va a tener una intensidad media suave. Al principio, media alta, que va a durar unos 15 minutos, después se queda una intensidad media, alrededor de 1 hora, el resto vamos a tenerlo media alta, y a partir de las 3 horitas, casi 4, empieza a descender mucho y lo vamos a tener ya muy suave en la piel, ¿de acuerdo? Bien. Con lo cual, bueno, pues volvemos a un nuevo perfume en el que va camino de esa... Si nos damos cuenta, este año 2022 hay poquitos perfumes que sean muy intensos, sino que van jugando con la ligereza de aromas. Así que bueno, eso es lo que nos encontramos. Pero, ¿a qué huele? Bien, lo primero... Si alguna de vosotras ha probado los anteriores perfumes de los CH edición limitada, debéis de saber que esta versión es como una edición más delicada, retocada del CH Queens de anteriores ediciones de este perfume. Es que te lo recuerda muchísimo, porque efectivamente
juega nuevamente con esa nota del ylang ylang, el pomelo, solamente que aquí cambian lo que son esas algas por lo que es la nota de la frambuesa. Yo, aún así, en el perfume de CH, algas no le notaba ninguna nota marina ni por asomo, sino que efectivamente después de haber tenido una crema de la cara que lleva algas rojas, que huele, tiene una tonalidad un poquito dulzona, me apuesto a que viene por ahí esa nota de algas. Pero bueno, haremos la comparación para entenderlo bien. Pero si te digo que va camino del CH Queens, ya sabes por dónde vamos. Si no, te lo explico. En este perfume lo que nos vamos a encontrar de primeras es una salida muy frutal. La frambuesa junto con los tonos cítricos viene en el inicio ese pomelo, nerolí y notas florales de flores blancas que le acompañarán seguro, algún toquecito de azahar y demás, pues nos lo refrescan. Pero no es un tono de frambuesa súper bombazo, ni como perfumitos de celebridad. No, es un poquito mejor equilibrado, muy rico y bien compuesto. Sí que es verdad que enseguida que avanzamos en el perfume, cuando empieza a descender ese inicio que nos rodea un poquito más, vamos a empezar a sentir ese conjunto donde el ylang ylang, una flor exótica, preciosa, muy bonita en los perfumes, se junta con el coco y lo unimos. Ahí es donde sobre todo nos va a recordar esa ligereza al toquecito que vamos a encontrar aquí junto, que nos va a recordar a ese toquecito del Queens. Pero sí que es verdad que en cierto momento me recuerda al perfume de Ylang in Gold de Micallef, solo como si le hubieran añadido notas, ¿no? Un toquecito de frambuesa, un poquito más de frescor, pero sí que es verdad que ahí en ese corazón del perfume es como si tuviera un poquito más de intensidad la flor del ylang ylang más que el coco, y te recuerda a esa composición de otros perfumes que juegan mucho con la flor del ylang ylang. Muy rico, muy agradable, sobre todo porque luego posteriormente el ylang ylang viene sumado a esa nota cremosa, rica de la vainilla. Por lo cual, es una forma de jugar con esas tres notas, coco, ylang ylang y vainilla. Y que probablemente, pues, como te digo, cuando llegamos al fondo, a ese corazón fondo y la frambuesa se vuelve un poquito más ligera, te va a recordar a esos perfumes. Solo que aquí la frambuesa viene añadida y bueno, pues le da esas texturas. El fondo nos lo ponen con vainilla, sándalo y mirra. Pues sinceramente la mirra, que es una resina que cuando está realmente presente en los perfumes toma mucha consistencia, para mí aquí no es importante. Tengo que decir que después de esas horas, ese fondo que se queda en la piel, a mí me huele a coco, a ese agua de coco, a ese aceite de coco, a esa crema corporal con aroma de coco, que se te queda muy suavecito en la piel. Pues para mí el fondo de este perfume viene a ser ese aroma de coco. Es que es muy curioso porque incluso al usarlo por la noche y levantarme me huelo la piel y tenía ese olorcito de lo que es el coco, ¿no? Es bonito, agradable, pero para mí, y es una pena porque hubiera sido muy interesante ese pequeño riesgo más marcado de aroma de la mirra, pero claro, si estuviera muy marcado, este perfume no sería este perfume. Bien, creo que lo entendemos bien por dónde va este perfume. Como os digo, es como una versión más delicada, más light, de lo que hasta ahora había sido este perfume de CH Queens. Y es bonito, tiene unos aromas delicados, bonitos, femeninos, sin lugar a dudas. Sí que es verdad que si yo me pusiera a elegir, elegiría el CH Queens porque es más potente. Y aquí nos han rebajado también esa intensidad. Ahora, que si por ejemplo pienso, bueno, es que aquel perfume ya lo retiraron porque fue de una anterior edición. Entonces dices, vale, genial, porque si el otro ya no lo puedo encontrar, este me lo va a recordar, aunque en otras intensidades. Está bien.
Este perfume es femenino, delicado, lo puedes utilizar para todo tipo de ocasiones. Creo que lo que es esa composición donde aparece la flor del ylang ylang junto con los toquecitos de vainilla dulce, hace que sea un perfume desenfadado pero femenino, que lo puedas utilizar en muchas ocasiones sin llegar a ser un perfume de sport, de diario, sino de esos que te pones alegres para salir en cualquier día de los que dices realmente de salir, no a la compra, a salir. Entonces, bien. Es especialmente bonito, es delicado, ya te lo he dicho. Sí, me gusta, realmente me gusta. Puedo decir que en esas ediciones pues hay algunos que me gustan más y otros que me gustan menos, pero este está bonito. ¿Hubiera sido mejor? A mí, más intensidad, fenomenal. ¿Mejor duración? Muchísimo mejor. Sí que es verdad que no podemos negar que muchos perfumes, ya desde unos años aquí, la calidad está bajando en los perfumes. Eso es totalmente cierto. Quieren que gastemos pronto los perfumes para comprar otro. Pero bueno, al fin y al cabo, eso es con lo que nos vamos a encontrar. Bien, conclusiones con respecto a este perfume. Efectivamente es muy femenino. Las notas que nos encontramos son muy ricas y viene muy bien para primavera-verano. Yo creo que este perfume, igual que otros que nos vamos a encontrar, va a venir genial para lo que es veranito, empezar a salir con el calor. Y las notas de inicio, donde nos encontramos este pomelo, nerolí y esta sábila, que es parte de las notas, no la he mencionado mucho en lo que es esa descripción del perfume, porque creo que le da textura, pero no vamos a encontrar ni una nota verde, ni una nota de cactus como tal. Si alguien tiene cactus y le ha partido alguna vez un trocito, sabe cómo huele. No huele ni verde, ni lo más parecido a eso, sino que va a ser un aroma que le da texturas, ¿de acuerdo? Pero sí, refresca y va a sentar muy bien para esa época de calor, siempre dándole ese toquecito frutal rico al aroma. Es un perfume para todas las edades. Desde luego es rico, frutal, divertido y nada más probarlo en casa es de esos que sienta bien al olfato absolutamente a cualquiera. Ya con respecto a si merece la pena o no comprarlo, como siempre, depende de vosotras. No solo de vosotras, de los perfumes que tenéis en casa. Si tenéis ediciones anteriores en los que hemos tenido muchísima frambuesa en los perfumes, quizá y no merece la pena comprarlo. Y esto siempre os lo digo con toda la sinceridad del mundo. Hemos tenido desde el año 2019, 2020, que hemos tenido esos años con mogollón de perfumes con frambuesa, pero muchísimas. Si este perfume nos lo hubieran presentado precisamente en esos años, os diría otro perfume más con frambuesa. Y sí, no hay ninguno que sea 100% igual, porque efectivamente nos volveríamos un poquito locos buscando esas flores y demás. No es lo mismo. Pero, pues como yo os digo, ¿te vas a volver loca por un perfume? Pues todo depende. Echa un ojo a lo que tienes ahí en tu colección para ver el perfume si merece la pena o no. Y, por supuesto, solamente sabrás si merece la pena comprar este perfume o no si lo pruebas. Así que si tienes ocasión de pasar, no sé yo hasta qué punto en las tiendas, las perfumerías normales, pero en tiendas departamentales seguro que tienes probador para ir a probar este perfume. Más que solo por su aroma, porque realmente el aroma no lo veo complicado, por lo menos para mí no es nada complicado, no tiene nada raro al olfato, pero sí, sobre todo para que veas qué tal te dura a ti en la piel, porque ahí sí que cojea un poquito, teniendo en cuenta el precio de los Carolina Herrera y que debería de ser uno de Parfum. Así que bueno, amores, ahí lo dejamos. Espero que os sirva de utilidad, os sea de utilidad esta reseña y que así resolvamos algunas dudas. Y por supuesto, ya lo sabes, esto es tan solo una opinión personal, así que si tienes la ocasión de probarlo, cuéntanos qué te parece. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.